Muy bien, hermanos, que el Señor le bendiga. Hoy vamos a comenzar un curso nuevo. Vamos a comenzar un curso que tiene como título Ética Bíblica. La ética bíblica. Este es un estudio muy interesante que sobre este tema de la ética bíblica vamos a dar 8 lecciones, ¿verdad? Hoy trataremos la lección número 1 de este libro titulado Ética Bíblica, que es el sexto de una serie de 18 libros, y lo vamos a ir tratando uno por uno. Entonces, para que todos ustedes vayan tomando buena nota, también los que nos están mirando por la televisión en sus casas respectivas, si quieren tener bolígrafo o lápiz y una libretita a mano, pues pueden seguir esta clase número 1, y el martes que viene la número 2, al otro martes la número 3, y ahí sucesivamente vamos a estar dando una clase sobre la ética bíblica durante 8 semanas. Es un curso muy interesante, que se aprenden cosas muy buenas, y que bueno sería que todos tomaran buena nota y apuntaran todas las preguntas y todas las respuestas para que luego pudieran hacer las hojas de respuestas, y así nos traen las hojas de respuestas y nosotros las corregimos, las calificamos y se las devolvemos calificadas. Entonces el título del curso es Ética Bíblica, y en su hoja que le hemos entregado, espero que la semana que viene traigan cada uno su libretita, puede poner en la parte superior, como está aquí en esta pizarra, el curso es Ética Bíblica, ¿sí? El curso se titula Ética Bíblica y tiene 8 lecciones. Hoy estudiaremos la lección número 1 de este curso de Ética Bíblica. Y la lección número 1 se titula Dios lo hizo a usted lo que es. Aquí está, lección número 1. Dios lo hizo a usted lo que es. Dios lo hizo a usted lo que es. Esa es la lección que vamos a considerar en esta tarde para la alabanza y la gloria de Dios. Y le damos gracias a Dios porque Él nos ha hecho a nosotros lo que somos, ¿verdad? Y vamos a ir mirando qué es lo que somos a través de esta lección. Entonces, si usted ha puesto en el encabezado curso Ética Bíblica, lección número 1, Dios lo hizo a usted lo que es, pues debajo puede poner 2 columnas, ¿sí? Una columna, esta es una columna donde usted puede poner todas las preguntas, ¿sí? Preguntas, número 1, número 2, número 3, número 4, va pasando una rayita por debajo, y en esta otra columna de aquí, usted puede poner las respuestas, ¿verdad? Vamos a ir haciendo preguntas a medida que se va desarrollando la lección, y las preguntas las vamos colocando por aquí, como ven, en esta columna, y las respuestas las vamos colocando en esta otra columna, de tal manera que la pregunta número 1, la respuesta correcta sería la B, que dice recibir a Jesús y creer. Entonces, bueno, ya tienen más o menos una orientación de cómo pueden ir haciendo, tomando nota, para que después esa hoja la sumen con la segunda hoja del martes que viene, y con la tercera del otro martes, y la cuarta del otro martes, y cuando tengan 4 lecciones, entonces les entregamos lo que se llama las hojas de respuesta, ¿verdad? Que son estas que tengo aquí. Le entregamos una hoja de respuesta, y todas las preguntas que usted ha ido apuntando ahí, luego las coloca aquí, ¿verdad? Para que nosotros podamos calificarle y corregirle el examen. Entonces, comenzamos con este curso que, como dije, lo que Dios lo hizo a usted lo que es. Dice así el curso. Dice que la Biblia nos cuenta de un hombre llamado Gedeón que pensaba que no era importante. Gedeón pensaba que él no era importante. Vivía oculto del enemigo que había invadido su país, y cuando Gedeón había perdido todas las esperanzas para su pueblo, Dios le envió un ángel a Gedeón para que lo animara. El ángel portaba este mensaje. El ángel que vino a visitar a Gedeón traía este mensaje y le dijo:
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso está en el libro de Jueces, en su casa después lo puede mirar. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios no evaluó a Gedeón por su miedo o inseguridad. En cambio, Dios vio el potencial de Gedeón para ayudar a su pueblo. Dios lo vio como un guerrero. Dios vio a Gedeón como un guerrero, no como un cobarde. Ahí está, en Jueces capítulo 6, en Jueces capítulo 6, versículos 6 al 8. El pueblo de Dios pronto supo que el Señor estaba con Gedeón, ya que él se comportó en forma diferente, ¿sí? Piense en Gedeón y anímese. Quizá no se sienta importante, pero usted lo es a la vista de Dios, puesto que usted es alguien para Él. Dios quiere que usted se conduzca de manera diferente. Piense usted que usted es una persona de valor, que es importante, no se infravalore, sino considere que usted tiene un valor muy importante delante de Dios, ¿verdad? Gedeón pensaba, dice, ¿yo quién soy? ¿Qué va? Dios conmigo no puede hacer nada. Sí que puede hacer, Dios puede hacer muchas cosas, como las hizo con Gedeón, así también las puede hacer con usted. Entonces, el plan de esta lección es, usted es alguien, es un hijo de Dios, nada más y nada menos, ¿verdad? Somos hijos de Dios, qué bueno eso, ¿verdad? Eso es un titulazo del número 1, ¿no? Mientras que la gente que está por ahí afuera, ellos son hijos del diablo, pero nosotros somos hijos de Dios porque hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Usted es alguien, pues es un miembro del cuerpo de Cristo, es decir, es una parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y usted es una parte de la iglesia. Usted es alguien, es también un embajador del reino de los cielos, ¿verdad? Ustedes saben que todos los países tienen embajadores, ¿verdad? España tiene embajadores en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania y en todos esos países. Y esos embajadores representan a España en esos respectivos países por donde están repartidos. Y usted es un embajador también, una embajadora, y usted representa el reino de los cielos en el trabajo, en la calle, donde quiera que usted se encuentre. Usted es un embajador, embajadora del reino de los cielos. Los objetivos de esta lección son, número 1, explicar lo importante que usted es como hijo de Dios o hija de Dios y cómo esto tiene un efecto en su vida. El segundo objetivo, describir su responsabilidad personal de vivir como hijo de Dios según la palabra de Dios. El tercer objetivo, explicar por qué Dios le ha puesto a usted en el cuerpo de Cristo. La cuarta es dar un ejemplo de sus responsabilidades como creyente. Y la quinta, describir el propósito de Dios para usted en el mundo como un embajador de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver la parte A de la lección. Dice, usted es alguien, es, como dije, nada más y nada menos que ¿qué cosa? Un hijo de Dios. Entonces, en este objetivo vamos a explicar lo importante que usted es como hijo de Dios y cómo esto tiene un efecto en su vida. ¿Qué le ocurrió a usted cuando aceptó a Jesús como su Salvador? Es una pregunta. Usted se arrepintió de su pecado y Dios lo perdonó, ¿no es cierto? Fue salvo porque se arrepintió de su pecado y le pidió a Jesucristo que fuese su Salvador, ¿no es así? Al mismo tiempo recibió a Jesús como Señor de su vida, o sea que no solamente le salvó, sino que también usted lo acepta a Él como Señor, como jefe de su vida. Usted creyó en Él como hijo de Dios y lo recibió en su corazón para en adelante gobernar en su vida, para que siga gobernando en su vida. El Señor va a estar gobernando en su vida y usted se va a dejar gobernar del Señor. Dios ha realizado una obra en usted. Dice, el Evangelio según Juan nos cuenta el acontecimiento maravilloso que se produce cuando la gente recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Lea cuidadosamente estos versículos. Vamos a leer ese todos juntos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Tremendo eso, ¿verdad? A todos los que le recibieron. ¿Cuántos recibieron a Cristo aquí, verdad? Todos lo hemos recibido. Entonces, Él nos dio potestad, Él nos dio el derecho de ser hechos. Ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Y no somos engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados espiritualmente. Eso dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, ¿fue esta experiencia solamente para aquellos que vivieron en la época de Jesús? ¿Verdad que no? Claro que no. Esa experiencia de conocer a Cristo es para todos los que han vivido en todas las épocas de la historia del cristianismo. El nacer de nuevo es el derecho y la experiencia de todos los que han creído y han recibido a Jesús. Somos hechos nuevos mediante la obra del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos ha transformado y ha hecho de nosotros nuevas criaturas para gloria de Dios. De manera que si usted es un creyente, es hijo de Dios, ¿se da cuenta de la importancia que esto le da a usted? ¿Se da cuenta del valor tan grande que tiene usted como hijo o como hija de Dios? Es tremendo, ¿verdad? Usted es alguien, es hijo del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, nada más y nada menos. Eso, como digo, es un titulazo, pero de los más grandes que hay en todo el universo. Entonces, para estos dos ejercicios que vamos a hacer a continuación, dice, escoja la mejor respuesta para cada pregunta. Trace un círculo alrededor de la letra que corresponde a la respuesta escogida. Dice la pregunta número 1, ¿qué dos cosas nos dice Juan 1:12 que necesitamos para ser hijos de Dios? Y hay 3 respuestas ahí, ¿verdad? La A dice perdonar y olvidar lo que nos hacen, recibir a Jesús y creer en Él. Y la C dice volverse como niño y crecer de nuevo. Entonces hay una respuesta que es la correcta. ¿Cuál será la correcta de esas 3? La B. Muy bien. Pues si la correcta es la B, entonces en la hoja que usted está rellenando, ponga pregunta número 1 y la respuesta. Debajo de la columna respuesta, ponga la B, recibir a Jesús y creer. Esa es la respuesta correcta. Y así, poco a poco, vamos a ir rellenando toda esta pizarra hasta que tengamos las preguntas que nos hace la lección completadas. Vamos a seguir adelante. Dice, propósito de Dios para usted como su hijo. Describir su responsabilidad personal de vivir. Sigue subiendo, por favor. Bien, dice, otra pregunta había, baja un poquito, a ver, baja un poquito, sí, perdón, sí, tiene razón, gracias. Dice, la pregunta número 2 dice, cuando aceptó a Jesús como su Salvador personal, ¿qué obra hizo Dios en usted? Repito la pregunta, cuando aceptó a Jesús como su Salvador personal, ¿qué obra hizo Dios en usted? A, lo hizo su hijo, ayudándolo a procurar portarse mejor. B, lo hizo sentirse más importante que otros. ¿Cuál será la correcta de esas 2? La A, muy bien. Entonces, la pregunta número 2, aquí la correcta es la A. Y puede poner el complemento que tiene allí también en el número 2. Lo hizo su hijo, ayudándolo a ser mejor. Muy bien, pues seguimos adelante con el estudio de esta linda lección acerca de lo que Dios lo hizo a usted lo que es. Dios lo hizo a usted lo que es. Dice que cuando usted lee que Dios es su Padre Celestial, quizá lo haga pensar en su propio Padre, ¿verdad? Cuando decimos Dios es nuestro Padre Celestial, probablemente estamos pensando también en el Padre que nos ha engendrado. ¿Cómo era su padre cuando usted era niño? Indudablemente no era perfecto, pues solo Dios es perfecto. Un buen padre ama a sus hijos,
quiere que tengan lo mejor que Él puede darle, quiere que tengan una vida feliz y realizada a fin de llegar a ser lo mejor que pueden, ¿verdad? Todo padre quiere lo mejor para su hijo, ¿no es cierto? O para su hija. Entonces, los padres siempre, los que somos padres siempre nos esforzamos por nuestros hijos, así como nuestros padres se esforzaron por nosotros cuando éramos sus hijos. Pues lo mismo hace Dios con los que han entregado su vida a Cristo y son hijos de Dios, ¿no es cierto? En Efesios capítulo 2 leemos respecto de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Éramos como todos los demás, carecíamos de vida espiritual y seguíamos nuestros propios deseos, pero Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. Esta nueva vida es el don de Dios recibido por la fe en el Señor Jesucristo. Recibimos las siguientes palabras respecto de lo que significa ser hijo de Dios. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, vamos a leerlo todos juntos, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Es lindo esto, ¿no es cierto? Somos hechura suya, somos creados, hechos por Dios y preparados o creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. Y Dios preparó, dice, estas son las obras que yo voy a preparar para que cuando cree a mis hijos, ellos puedan hacer las obras que yo les mando. El propósito que Dios tiene para sus hijos es el de una vida llena de buenas obras. Buenas obras significa hacer lo que es bueno y recto en todos los aspectos, en todas las áreas de la vida, ¿no es cierto? Debemos emplear nuestro tiempo y hacer siempre la voluntad, nuestro tiempo, nuestro talento para llegar a ser lo mejor que podemos. Esto agradará a nuestro Padre Celestial y nos proporcionará una vida feliz y completa. Recuerde, sin embargo, que las buenas obras no pueden hacer a nadie cristiano. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 se nos dice que la salvación no puede ganarse, pero una vez que el hombre se ha convertido en hijo de Dios, vive de acuerdo a las normas de Dios. Un hijo de Dios es distinto de las personas que no son creyentes y se comporta también de forma distinta. Demuestra su fe haciendo cosas nuevas para Dios. Este es el mensaje que hallamos en Santiago 1:22 al 26. La fe tiene que probarse mediante las obras, ¿no es cierto? Mediante las obras. Tenemos que hacer buenas obras porque cuando hacemos buenas obras estamos diciendo que tenemos fe. La persona que dice yo tengo fe, pero no hace nada, no hace ninguna buena obra, no evangeliza, no visita a los enfermos, no ayuda a los pobres, a los necesitados, sino solamente se dedica a cuidarse y a atenderse a sí mismo, pues esa persona realmente está desestabilizada o equivocada porque las buenas obras, cuando uno hace buenas obras, está demostrando que tiene fe, ¿verdad? Las buenas obras son la evidencia. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice que traces un círculo alrededor de la letra que completa con más exactitud cada declaración. Entonces la pregunta número 3 dice: el propósito que Dios tiene para su vida como creyente consiste en que A, gane su salvación por sus propios medios. B, haga lo bueno y justo en todas las cosas. ¿Cuál será la correcta? La B, claro que sí, que haga lo bueno y justo en todas las cosas. Ese es el propósito que Dios tiene para su vida. Entonces, en la pregunta número 3, pues eso, vaya rellenando ahí la respuesta correcta, la va colocando ahí. La pregunta número 4 dice, Santiago 1:22 al 26, nos dice que no solamente debemos escuchar las palabras de Dios, sino que también A, leerlas con frecuencia, B, preguntarnos lo que significan y C,
ponerlas en práctica. ¿Cuál será la correcta de esas tres preguntas, de esas tres respuestas? La C, ponerlas en práctica. Entonces, la pregunta número 4 la pone ahí y pone la correcta, la C, ponerlas en práctica. Y así sucesivamente usted va rellenando esa hoja con todas las respuestas, y eso después lo puede repasar en su casa y eso le será de tremenda bendición. Amén. Seguimos adelante. Dice, hemos hablado respecto del propósito de Dios para los creyentes desde el punto de vista de las buenas obras. El punto de vista de las buenas obras. El propósito que Dios tiene para nosotros es que nos creó para que hiciéramos buenas obras y anduviésemos en ellas. ¿No es cierto? ¿Cierto? Sin embargo, es bueno que comprenda lo que hace es una señal externa de lo que usted es. Usted es alguien, es un hijo de Dios. ¿Cómo será el hijo de Dios? Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, como dice Efesios 1:4. Dios quiere que sus hijos sean santos y santas y sin mancha. Sin duda, sabe que el creyente es una nueva criatura, es nacido de nuevo, es nacido del Espíritu, ¿verdad? Sabrá también por la lectura de la Biblia y por su propia experiencia que un creyente no es instantáneamente perfecto. Hasta los discípulos de Jesús tenían faltas. Pero Dios quiere que todos sus hijos lleguen a ser santos. Ese proceso lleva tiempo. Como un niño que está creciendo, en realidad nuestro crecimiento no será perfecto hasta que estemos en el cielo, ¿verdad? Pero mientras que estamos aquí en la tierra, podemos crecer, ¿verdad? Que cuando un bebé nace, no para de crecer. Nace con 3 kilos, 3 kilos y medio, 4 kilos, y a medida que van pasando el tiempo, el niño va creciendo en estatura, en peso, va creciendo hasta que se hace un adulto. Y nosotros también somos igual, ¿verdad? Vamos creciendo, a medida que van pasando los años, vamos madurando y vamos siendo cada día mejores cristianos, ¿no es cierto? Amén. Entonces, el Hijo de Dios es una nueva criatura, no es instantáneamente perfecto, llegará a ser santo y sin mancha. Es un proceso, ¿no es cierto? No es que, aunque en un aspecto, cuando uno le entrega su vida a Cristo, en el momento que usted le entrega a Cristo, si usted se entregó de corazón, en ese momento usted es un santo, una santa, pero no por las cosas buenas que haya hecho, sino porque Dios le atribuye a usted la santidad de Cristo. Entonces tenemos lo que es la santificación instantánea y lo que es la santificación progresiva. La santificación instantánea es que cuando nos arrepentimos de los pecados y le entregamos nuestra vida a Cristo, ya somos santos, porque se nos da la santidad de Cristo por haberlo recibido a Él como Señor y Salvador. Pero después nosotros tenemos que empezar a madurar y empezar a mejorar nuestro cristianismo, y esa es la santificación progresiva. O sea que la santificación instantánea es que Cristo nos hace santos y puros por sus méritos en el momento que nos entregamos a Él. Pero después está la santificación progresiva, que es un proceso que con el tiempo nosotros, si amamos a Dios, vamos mejorando, nos vamos quitando los vicios, los malos hábitos, las malas intenciones, los malos pensamientos, los malos sentimientos, y ahí vamos creciendo hasta llegar a ser puros y sin mancha. Dice, un carpintero quizá aspire a que su hijo sea hábil carpintero. Un artista de canto quizás desee que su hija se convierta en una famosa cantante. Pero el nacer en cierta familia le proporciona automáticamente al niño la habilidad de su padre. Pues no, claro que no. Se necesita tiempo, enseñanza y práctica para desarrollar cualquier habilidad. El niño tiene que desear aprender de su padre, tiene que practicar lo que su padre quiere enseñarle, ¿no es cierto?
Es decir, que si usted es carpintero y tiene un hijo, pues usted lo va enseñando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y con el paso de los años, ese niño será también un gran carpintero. Así es Dios, ¿verdad?, que nos va transmitiendo sus conocimientos poco a poco. Dice, Dios puede ayudar a los creyentes a cambiar sus actitudes. Las actitudes son las maneras como nos sentimos respecto de la gente y de las cosas. Nuestras actitudes demostrarán lo que somos, de modo, cuando Dios nos salva, Él cambia nuestra vida interior. Entonces, nuestra vida produce actitudes y acciones piadosas. Esta es una buena definición de la ética bíblica. Poner en práctica su nueva vida a través de sus actitudes y de sus acciones, ¿no es cierto? O sea que poco a poco nosotros vamos mejorando, vamos cambiando esa mala actitud, ya la cambiamos por una buena actitud, ese mal sentimiento, ese mal pensamiento, esa forma de expresarnos. En todos los aspectos tenemos que ir cambiando para hacernos semejantes a Cristo, ¿no es cierto? Amén. Gloria a Dios. Claro, no podemos quedarnos estancados, tenemos que seguir avanzando, avanzando, avanzando hasta llegar a alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Cuando un niño está en proceso de crecimiento, pues si el padre ve que el niño ya tiene 8 o 9 años y es pequeñito, que prácticamente tiene 70 centímetros, está preocupado. 70 centímetros no puede ser, con 8 o 9 años ya tenía que estar más grandecito, ya tendría que tener 1 metro y poco, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos que decir, oye, pues ¿cuántos años llevo yo en los caminos del Señor? ¿Cómo está mi estatura? ¿Soy un poco enano o he crecido o estoy estancado, como ha dicho el hermano, ¿no es cierto? Bien, vamos a seguir entonces con la pregunta número 5. Dice, haga una lista en su cuaderno de cómo Dios ha cambiado sus sentimientos y sus acciones. ¿Se siente animado por lo que Dios ha realizado en su vida? Bueno, pues en la pregunta número 5, pues allí puede poner la número 5 aquí abajo y puede decir, pues Dios ha cambiado mi manera de ser, Dios ha cambiado mi manera de hablar, Dios ha cambiado mis actitudes, mi sentir, mi manera de expresarme. En fin, Dios ha hecho muchos cambios y todos los cambios que Dios haya hecho en su vida, usted puede poner 3 o 4 ahí para responder a la pregunta número 5. Y la pregunta número 6 dice, empareje las palabras que indican el propósito de Dios para su vida. Columna a la derecha con las 3 esferas de su vida. Entonces tenemos ahí a continuación, tenemos acciones. En la columna de la izquierda tenemos acciones, nueva vida y actitudes. Y en la columna de la derecha tenemos ser salvo, ser santo y sin tacha, hacer el bien. Entonces, por ejemplo, ser salvo tiene el 1, ¿verdad? ¿Dónde pondríamos el 1? ¿En la A, en la B o en la C? El 1, ser salvo, lo pondríamos en la B, muy bien. El 2 dice ser santo y sin tacha. Este lo pondríamos en la C, en la C de casa, muy bien. Y por último tenemos hacer el bien, que es el número 3. Este lo pondríamos en la A, muy bien. Entonces eso es lo que se llama emparejamiento, ¿verdad? Bueno, interesante, ¿no es cierto? Vamos a seguir adelante. Vamos a ver esta otra parte de la lección. Dice, usted es alguien, un miembro del cuerpo de Cristo. Tremendo eso, ¿verdad? Se dice fácil, pero un miembro del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia, Cristo es la cabeza y yo soy a lo mejor la mano o el pie o el dedo meñique o el ojo o el oído.
Tremendo eso, ¿verdad? Ser parte del cuerpo de Cristo. Dice, explicar por qué Dios le ha puesto a usted en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, explicar por qué Dios le ha puesto a usted en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, porque usted tiene un propósito y usted es alguien importante en el cuerpo de Cristo, quizás sea la mano, sea el pie, sea el ojo, sea el oído, sea el páncreas, el riñón, lo que sea. Dice, quizá alguna vez haya oído decir a alguien, si usted hubiese sido el único pecador del mundo, Jesús hubiese muerto por usted. O sea que por una sola persona en el mundo, pecador, Cristo hubiese muerto por usted. Pero usted no era el único, ¿verdad que no? Todos hemos pecado, dice la Biblia, ¿no es cierto? Parte del plan de salvación de Dios consistía en que muchos fuesen salvos. Naturalmente usted fue incluido entre los muchos. El sufrimiento de Jesús tenía por objeto llevar muchos hijos a la gloria. Eso es lo que hizo Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Salvó a mucha gente, llevó muchos hijos a la gloria, según dice Hebreos 2:10. Dios propuso que su Hijo Jesús fuese el primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos 8:29. Es decir, el más importante de todos. Cristo es nuestro hermano mayor, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Él es el primogénito. Ustedes saben que en una familia hebrea, el hijo primogénito era una autoridad, ¿verdad? A falta del padre, pues era el hijo primogénito, es decir, el mayor de todos, el que tenía el control de la casa y el que heredaba mucho más también. Entonces, Jesucristo es nuestro hermano mayor, es, digamos, en el sentido, el primogénito, es decir, el más importante. Dice, piensa tal vez que las palabras hijos y hermanos no la incluyen a usted porque es mujer. No, usted tiene el mismo derecho de ser llamada hija de Dios. Recuerde que todos aquellos que creen y reciben a Jesucristo tienen la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1, que lo leímos antes. A todos los que le recibieron les dio el derecho. Entonces, ¿cuántos tienen ya ese derecho de ser hechos hijos de Dios? Amén, ¿verdad? Entonces usted puede decir, soy hijo de Dios. Si es una mujer, yo soy hija de Dios y estoy contenta y a mucha honra. Y soy hijo de Dios, o si es mujer, es hija de Dios, por los méritos de Cristo, ¿verdad? Entonces es una honra tremenda. Dios lo ha puesto a usted en una familia, ¿verdad? Dios tiene muchos hijos y muchas hijas. Los creyentes que constituyen la familia de Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que su familia sea un grupo unido. La Biblia expresa, denominando la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es también representado con un cuerpo humano, ¿verdad? Y todos tenemos un cuerpo humano compuesto por las manos, los pies, los ojos, los oídos, la cabeza, todo. Pues este cuerpo humano representa la iglesia. Y este cuerpo está todo coordinado. Aquí en la cabeza está el centro de control de mando. Aquí es Jesucristo, ¿verdad? La cabeza de la iglesia. Y Él es el que le dice, igual que en este cuerpo, si yo quiero levantar esta mano, mi cerebro le da orden a la mano y ella se levanta. Mi cerebro le da orden a la mano que se baje y ella se baja. El cerebro manda todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Las manos, los pies, los ojos, los oídos, todo, ¿verdad? Igual es Cristo. Cristo es la cabeza y manda a la hermana, al hermano a hacer esto, a hacer aquello, y entonces todos obedecemos porque todos estamos unidos al cuerpo de Cristo. Y también, como dice el refrán, una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara o el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, así somos nosotros. Este es un hermano, esta es una hermana y las dos pues se ayudan mutuamente. Los hermanos ayudamos los unos a los otros, igual que las manos nos sirven para ayudarnos a lavarnos, los pies nos sirven para transportar nuestro cuerpo. Así tiene que ser la iglesia, llena de unidad. Un cuerpo
es una unidad constituida por muchas partes, las cuales funcionan para un fin común, ¿verdad? Qué diferentes son las partes del cuerpo son diferentes, pero todas están unidas para un fin común. Pero cuando se necesitan mutuamente, el cuerpo de Cristo es así. Está formado por creyentes de diferentes países, de diferentes razas y de diferentes edades, y sin embargo está unido, formando un cuerpo, una familia. Pablo escribió a los creyentes en Éfeso: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que ya somos parte de una familia, la familia más grande del universo, la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, advenedizos, gente extraña, gente distante. No, ya somos parte de la familia de Dios, ¿no es cierto? Eso es una gozada tremenda. La unidad es algo maravilloso, la unidad de los hermanos, cuando nos amamos y nos queremos. Dice, pero Dios no constituyó a los creyentes en un cuerpo sencillamente para tener una unidad. Un director de un equipo de fútbol no recluta jugadores para afirmar simplemente que tiene un equipo, los une para que jueguen. Dios tiene un propósito para el cuerpo de Cristo y usted tiene una parte que desempeñar en él, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así como el ejemplo que hemos puesto de que un entrenador de fútbol recluta un grupo de jugadores, no solamente para que tengan unidad entre ellos, sino para que jueguen al fútbol y metan goles y puedan derrotar a los demás equipos. Pues así somos nosotros, ¿verdad? Dios nos une y somos el equipo de Dios, somos la familia de Dios, y Dios quiere que avancemos a conquistar el mundo y a derrotar al diablo y a ganar almas para la gloria del Señor, a que la familia de Dios crezca. Dice, el propósito de Dios para usted en una familia. ¿Por qué Dios pone a las personas en familias? Piense en un huérfano o en una viuda en su pueblo. Es fácil ver que el ser humano necesita a otro ser humano, ¿no es cierto? Nos necesitamos los unos a los otros. La familia es el medio que Dios usa para hacer frente a las necesidades, tanto de carácter físico como emocional. Junta, una familia puede proporcionar la alimentación y el albergue que necesitan los miembros de dicha familia. Junta, la familia puede satisfacer la necesidad de cariño y respeto que siente cada uno de sus miembros. O sea que cuando estamos juntos nos bendecimos los unos a los otros, nos ayudamos mutuamente. Los padres ayudan a los hijos. Cuando ya los padres son viejitos, entonces los hijos ayudan a los padres. La familia, Dios nos ha puesto en una familia para que tengamos compañerismo y para que otros nos ayuden y también que nosotros podamos ayudar a los demás. Dios ha puesto a cada uno de sus hijos en su familia por la misma razón, porque nos necesitamos mutuamente. Quizá usted no sienta la necesidad de ayuda de otros creyentes en lo que concierne a sus necesidades físicas o emocionales. Quizá usted tenga una familia que lo quiere y lo cuida, pero sus hermanos y hermanas en Cristo quizá necesitan su ayuda en todos estos aspectos, sin duda alguna. Usted tiene una parte importante en el ministerio en favor de esos otros miembros de la familia. O sea que a lo mejor usted no necesita que le ayuden, pero usted puede ayudar a otros, ¿verdad? Porque no solamente vamos a ser egoístas, no, yo no tengo necesidades y... No, pues si usted no tiene necesidades, gloria a Dios. A lo mejor usted tiene capacidades, dones y talentos para ayudarle a otras personas. Ayúdele pues a otras personas. No se quede de brazos cruzados, ¿no es cierto? Todos necesitamos, porque hoy por ti y mañana por mí, ¿verdad? Hoy yo necesito de ustedes y mañana ustedes necesitan de mí. Y qué bueno tener la disposición de servirnos cuando hay necesidad.
dice que todos necesitamos participar en la vida espiritual de la familia de Dios. El escritor de la epístola a los Hebreos asocia las necesidades físicas, emocionales y espirituales, y ahí lo tenemos, dice, y considerémonos, dice la epístola a los Hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, es decir, tenemos que reunirnos. Y yo sé que en este tiempo de la pandemia del COVID, pues la cosa es un poco más difícil porque, bueno, no podemos reunirnos tantos como lo hacíamos antes, sino grupos reducidos de momento, pero bueno, aún así nos consideramos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para ayudarnos mutuamente y así seguir adelante, creciendo en el Señor y cumpliendo el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? También tenemos que exhortarnos, como dice la palabra en Hebreos 10, 24 y 25, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿no es cierto? Tanto más nos tenemos que motivar a trabajarle para el Señor cuando vemos que la venida del Señor se acerca. Ya la tenemos ahí a las puertas, la venida de Cristo. Cualquier día suena la trompeta y los que están preparados se van con el Señor y los que no se quedarán. Bueno, seguimos. Dice que al reunirse con sus hermanos cristianos podrá proporcionar ayuda y recibirla también, dando y recibiendo, todos para uno y uno para todos, ¿no es así? Aquí es donde figura la ética bíblica, la ética cristiana. Puede poner en práctica esta nueva vida presentándole ayuda a la familia de Dios. El apóstol Pablo nos proporciona un ejemplo de su actitud y sus acciones cuando dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, Efesios 3:2, Dios quiere que vivamos para el bien de nuestro prójimo en el cuerpo de Cristo, es decir, que estemos para servir. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, yo no he venido a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Cristo vino a servir. Y ojalá que todos nosotros podamos tener también ese mismo deseo que tenía Cristo de servir a los demás, porque así es como uno de verdad crece para la gloria de Dios. Bueno, pues vamos a seguir mirando preguntas. La pregunta número 7 dice, trace un círculo alrededor de la letra que haya frente a cada respuesta correcta acerca de Dios y su familia. Repito, trace un círculo alrededor de la letra, la A, la B, la C o la D, de la letra que se halla frente a cada respuesta correcta acerca de Dios y su familia. La A dice, Dios quiere que sus hijos se ayuden mutuamente. ¿Será correcta, sí o no? Sí, correcta. Todos, la B dice, todos los hombres son hijos de Dios. No, esa no es correcta, claro que no. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Entonces no todos los hombres son hijos de Dios. Unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. La C dice, no debemos despreciar a los demás creyentes. Dios los ha hecho también nuestros hermanos. ¿Correcto o incorrecto? Correcto, claro. Así que no debemos de parecer superiores a los demás, sino iguales. Ni somos menos, ni somos más. Somos iguales que los demás, ¿verdad? El único grande es el Señor. Y la D de dedo dice, el cuerpo de Cristo existe para hacer frente a las necesidades de sus miembros. ¿Correcta o incorrecta? Correcta. Entonces la A, la C y la D las puede usted poner ahí en la pregunta número 7, pone la pregunta número 7, la A, la D y dije la A, la C y la D. A de Almería, C de casa y D de dedo son las tres correctas. Muy bien, la pregunta número 8 dice, piense en sus hermanos creyentes en su colectividad.
¿Qué necesidades tienen? Pregunta. ¿Es usted parte de la solución de Dios para esas necesidades? Piense, repito, en sus hermanos creyentes, en su colectividad, es decir, en su iglesia. ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué necesidades tiene la gente de la iglesia? ¿Usted es parte de la solución de Dios para esas necesidades o es parte del problema? Entonces, ahí en la pregunta número 8, usted, pues supongo que debe ser parte de la solución y de ayudar, pues pone pregunta número 8 y la respuesta, pues eso, ayudo en lo que puedo. Si tiene algo específico, pues ayudo en lo sugiere, o ayudo visitando a los enfermos, o ayudo en esto o en lo otro. Muy bien, pues ya vamos avanzando y entramos en la parte C de la lección, donde dice, usted es alguien. Dijimos que usted es un ¿qué? Un embajador del reino de los cielos. Aleluya. Yo me imagino cómo se sentirá un embajador, ¿verdad? El embajador de Ecuador en España, o el embajador de España en Colombia. Se siente una persona importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, el embajador de España en Colombia, todos los colombianos que quieren venir a España tienen que ir allí a la oficina del embajador y solicitar si les da visa o permiso para entrar. Entonces el embajador se siente como el representante, la autoridad de España, el que está en Colombia. El embajador de Colombia que está aquí en España, pues está representando a su país, Colombia o Ecuador o lo que sea, lo está representando aquí en España. Entonces cualquier español que quiera ir para allá tiene que ir a la embajada a solicitar permiso para entrar allá. Y se lo darán o no, dependiendo. Entonces usted es un embajador. Dice, ¿qué le ocurrirá a una familia que no creciera? ¿Qué le ocurriría a una familia que no creciera? Las familias deben crecer en número. Cuando Dios creó los primeros seres humanos, les dijo lo que debían hacer. Dios quería que Adán y Eva tuvieran hijos. Dios quiere lo mismo para su familia espiritual. Él desea que más y más personas nazcan de nuevo y se agreguen a su familia. Jesús dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. En otras palabras, bueno, también ese es el verso que teníamos aquí en la parte frontal de la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros obedecemos el mandato, lo que se llama la gran comisión, y salimos a predicar y hablarle a otras personas de Dios, si esas personas reciben a Cristo y se integran en la iglesia, así el número de miembros de la iglesia crece y aumenta, porque nosotros evangelizamos, y cuando evangelizamos hay la fe de que algunos de los que han sido evangelizados se convierta y entre a formar parte de la familia de Dios. Un alma que le quitamos al diablo y que la integramos en la familia de Dios, ¿no es cierto? Amén. Dice, el cuerpo de creyentes tiene que crecer, y cada uno de los miembros tiene su parte que desempeñar en ese proceso. Se nos ordena que prestemos ayuda haciendo todo lo que podemos para atraer más creyentes a la familia de Dios. Dios lo ha puesto en el mundo. Cuando usted se convirtió, no dejó repentinamente ese mundo para ir al cielo. Sin embargo, el estar con el Señor en el cielo es una vida mucho mejor que la de la tierra. Filipenses 1:23 dice, Dios podría haberlo llevado al cielo de inmediato, pero escogió no hacerlo. Es decir, cuando usted se convirtió, no se lo llevó Dios directamente para el cielo, sino que lo dejó aquí en la tierra para que usted tenga tiempo de evangelizar y de ganar a otros para Cristo.
Es probable que hubo algo más que no le aconteció cuando aceptó al Señor Jesús como su Salvador personal. No desaparecieron todos los problemas relacionados con el dinero y el trabajo. La conducta de sus vecinos y sus compañeros de trabajo no fue de repente más amistosa ni de más ayuda. ¿Por qué? Pues usted seguía viviendo en este mundo y aquí las cosas no siempre son fáciles. En medio del gozo tenemos que sobrellevar los problemas. Quizá tenga que adoptar decisiones más difíciles que cuando no era creyente. Quizá la vida le sea más difícil porque ha aceptado a Jesús como su Salvador. En primer lugar, tal vez ni su familia ni sus amigos lo entiendan. Y en segundo lugar, el diablo, un ángel del mal que se opone a las buenas obras de Dios, está ahora en contra de usted. En otras palabras, que cuando usted se convierte a Cristo, en lugar de tener más amigos, pues resulta que los que tiene, a muchos de los que tiene, los pierde de amigos. A los familiares, a muchos de los familiares que usted tiene, también los pierde. Entonces, el entregarle la vida a Jesucristo significa muchas veces sufrimiento, dolor, significa que nos van a dar la espalda, que nos van a criticar. El diablo, cuando uno abandona la familia del diablo y deja de ser hijo del diablo y se hace hijo de Dios, ¿ustedes creen que eso le gusta al diablo? Se pone furioso porque usted le dio la espalda al diablo. Y si usted le ha dado la espalda al diablo, el diablo está rabioso contra usted. Mientras que usted seguía los caminos del diablo, pues el diablo le aplaudía. Si fornicaba, oh, qué bien. Si se emborrachaba, oh, qué bien. Si mentía, oh, qué bien. Pero ahora usted cuando deja todos esos vicios y deja todos esos pecados, pues el diablo se pone furioso. Dice, ya este o esta ya no me obedece. Ya no se emborracha, ya no fornica, ya no adultera. Y el diablo se pone furioso. Y los siervos del diablo, las personas que aman las obras del diablo, también se levantan en contra de usted. Entonces, en lugar de usted tener más amigos, resulta que tiene menos amigos del mundo. Pero después en la iglesia encuentra una familia, ¿no es cierto? Amén. Entonces, yo no cambio la familia de la fe por los amigos que yo tenía antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Es maravilloso, la familia de la fe, ustedes son mis hermanos y mis hermanas, y el vínculo que hay entre ustedes y yo, entre nosotros, que somos hermanos, hermanas en Cristo, es un vínculo mucho más fuerte que el vínculo que teníamos con los amigos antes de conocer a Cristo, ¿no es cierto? Porque aquellos eran amigos de conveniencia. Pero los amigos de la iglesia y los hermanos de en Cristo somos de verdad amigos genuinos y auténticos. Así que consideremos la oración que el Señor Jesucristo elevó a Dios en favor de sus discípulos. Ahí está en Juan capítulo 17, versículos 15, 16 al 18. Dice, no ruego que los quites del mundo. Jesucristo oró al Padre y le dijo, no ruego que los quites del mundo. Es decir, estamos en el mundo y vamos a seguir estando en el mundo hasta que muramos en este cuerpo. Por eso Jesucristo le oró al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea que lo que el Señor quiere y lo que Jesucristo oró al Padre es que nos protegiera a nosotros del mal. Y hablando de nosotros, Cristo dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea que nosotros no somos del mundo porque Cristo no es del mundo, nosotros somos de Cristo. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Padre envió a Cristo al mundo para salvar al mundo. Y ahora Cristo nos coge a nosotros y nos envía también al mundo para llevarle el mensaje de la palabra de Dios a los que están perdidos, ¿no es cierto? Si Dios quiere que sus hijos vivan en el mundo, podemos estar seguros de que existe una buena razón para ello. Amén.
Entonces, vamos a hacer otra pregunta. Dice, escoja la respuesta correcta tomada de la lección y escríbala en el espacio en blanco. Dice, como creyentes tenemos la responsabilidad de, hay dos palabras abajo, decir a, argumentar con. Como creyentes tenemos la responsabilidad de decir. Ahí en esa línea debería colocar decir. Como creyente, entonces se leería así. Como creyentes tenemos la responsabilidad de decir, la línea de abajo, decir a la gente en todas partes acerca de la familia de Dios. Claro que sí, eso es lo correcto. O sea que leyéndola correctamente diría, como creyentes tenemos la responsabilidad de decir a la gente en todas partes de la familia de Dios, de lo que es la familia de Dios. Amén. Bueno, el propósito de Dios para usted en el mundo. El objetivo número 5, describir el propósito de Dios para usted en el mundo como un embajador para Cristo. Dice, algunos creyentes quisieran separarse del resto de la gente. Abandonan sus hogares, su familia y sus pueblos para vivir separados del mundo. Pero esto no es lo que Dios quiere, ¿verdad? A veces, cuando nosotros como cristianos estamos en medio de una sociedad perversa y pecadora, como que queremos huir y decir, no puedo compartir el sistema, el estilo de vida, las palabrotas, los tacos y la manera de ser de la gente, como que uno quiere huir e irse a un sitio solitario donde no tenga que ver tantas cosas malas. Por eso dice que algunos creyentes quisieran separarse del resto de la gente, abandonar sus hogares, su familia y sus pueblos para vivir separados del mundo. Eso era lo que hacían los monjes, los monasterios, hace 1000 y tantos años cuando empezó el sistema de los monasterios. Los frailes, los monjes se sentían tan mal con el pecado de la gente del mundo que se aislaban en un monasterio y vivían solos allí. Claro, el pecado, huían del pecado de la gente del mundo, pero después el pecado se metía en el mismo monasterio. Dice, pero esto no es lo que Dios quiere. El plan de Dios, el plan que Dios tiene para usted y para sus hijos consiste en que todos trabajen a favor del Evangelio en el mundo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea que si el Padre envió a Jesucristo al mundo para salvar al mundo, Jesucristo nos envía a nosotros, a ti y a mí, para que salvemos también con el poder de Dios la gente del pecado, ¿no es cierto? Dios lo envía al mundo, a usted, de la misma forma que fueron enviados Pedro, Santiago, Juan y todos los otros discípulos de Jesús. Usted debe representar al Señor Jesucristo ante aquellas personas que le rodean, en su casa, en su familia, en su trabajo. Represente a Jesucristo y diga, yo soy un embajador del reino de los cielos. Amén. Escucha lo que dice el apóstol Pablo con respecto a los creyentes que viven como representantes de Dios. Dice, haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, que nosotros tenemos que brillar y tenemos que resplandecer como luminares, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice el apóstol Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Como dice Filipenses 2, del 14 al 16, fue lo que Pablo le dijo a esa iglesia que él la fundó. Dice, trabajen, hagan las cosas, resplandezcan, den testimonio, para que el apóstol Pablo pueda después en el reino de los cielos estar satisfecho de que el trabajo que él hizo no fue en vano. Y así
El trabajo que yo hago, el trabajo que hacen ustedes no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Se dará cuenta así de que su labor involucra el ser, el sentir y el hacer. Deberá ser un hijo de Dios, inocente y puro. Deberá sentirse como hijo de Dios, feliz y obediente y no quejoso. Deberá proceder como hijo de Dios, haciendo todo lo que puede a favor de los demás y dando testimonio acerca de Cristo, porque somos embajadores, ¿no es cierto? Y un embajador tiene que representar bien a su país, ¿no es cierto? Los embajadores de los diferentes países son personas esmeradas, esforzadas, correctas, ¿verdad? Porque si un embajador es una persona mal hablada, una persona intratable, pues entonces está dando un mal testimonio acerca de su propio país, ¿verdad? Entonces dice, aquel que representa a su país en tierra extranjera es llamado embajador. Así una persona importante, los demás lo reconocen por lo que es y por el país que representa. En esa tierra extranjera habla con autoridad cuando están involucrados los intereses de su propio país. Usted es como un creyente, es un embajador, representa el reino de Dios en este mundo. El apóstol Pablo expresa esta misma idea. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, Dios está hablando a través de nosotros a la gente del mundo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, es lo que es el mensaje. Nosotros como embajadores lo que tratamos es de reconciliar a la gente con Dios. El propósito que Dios tiene, el propósito que tiene Dios para usted en este mundo consiste en que hable en favor de Cristo. Dios lo envía para contarles a los hombres y demostrarles que Dios los ama y que quiere impartirles nueva vida. ¿Podría haber acaso un privilegio mayor? ¿Qué responsabilidad podría ser más estimulante? ¿Qué actividad le impone una mayor demanda a usted en lo referente a poner en práctica su nueva vida? O sea que somos tremendamente privilegiados y vamos a dar testimonio de que somos de verdad hijos de Dios. El propósito de Dios para usted es muy elevado. Nadie por sus propias fuerzas podría cumplirlo, pero usted ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y Él ahora reside en usted para ayudarlo a cumplir lo que no podría haber hecho antes. Es decir, que ahora, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Antes no podía porque no tenía Cristo, pero ahora con Cristo sí que puedo avanzar. El Espíritu Santo lo ayuda a poner en práctica su nueva naturaleza mediante actitudes y acciones dignas del Hijo de Dios, pero tiene que permitirle que lo ayude haciendo lo que Él le pide. Usted mismo es responsable de poner en actividad lo que Él le ha confiado. Las palabras de ánimo del apóstol Pablo dirigidas a Timoteo nos recuerdan que debemos hacer un esfuerzo, como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia, le dijo, procura con diligencia, rápido, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que es perfecto, irreprensible, que no hay que estarlo corrigiendo todo el día. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no rechazado, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de Dios, que la usa bien, no que la usa mal, porque hay muchos por ahí que la usan mal. Y ya vamos concluyendo. La pregunta número 10 dice, escriba Filipenses 2, 14 al 16 en su cuaderno de notas. Luego subraye las palabras que puedan ayudarle a vivir una vida mejor. Estudie este pasaje hasta que lo sepa bien. Escriba Filipenses, coge su Biblia y lee Filipenses y lo escribe en el cuaderno y lo vuelve a leer y repasarlo y meditarlo y reflexionar en ese pasaje.
Y la pregunta número 11 dice, como embajador de Cristo, ¿a quién representa? ¿A quién representa usted como embajador de Cristo? Al mismo Cristo, ¿verdad? A Dios, a Cristo, al reino de los cielos, ¿verdad? La pregunta número 12 dice, trace un círculo alrededor de la letra que se halla frente a cada declaración correcta. Repito, trace un círculo alrededor de la letra que se halla frente a cada declaración correcta. Entonces, la A dice, como creyente debe quejarse con respecto a los demás que no viven una vida justa. ¿Correcta o incorrecta? Incorrecta, claro. La B dice, el propósito de Dios para usted en este mundo consiste en que sea su luz y testifique de él. ¿Correcta o incorrecta? Correcta. Y la otra es, usted es responsable por la forma en que vive su nueva vida como hijo de Dios. ¿Correcta o incorrecta? Correcta. Entonces, la B y la C son las preguntas correctas de la pregunta, son las respuestas correctas de la pregunta número 12, que como saben, pues la tienen que apuntar ahí. Entonces, pregunta 4, 5, 6, 7, la 12, y las van rellenando en esa hoja, y guarde esa hoja, y para la semana que viene, tráigase un cuaderno, ¿sí? Un cuaderno, y así en ese cuaderno usted va a poner todos los apuntes de este curso titulado Ética Bíblica.